¿Cómo les va? Bienvenidos. Fíjese que uno revisa Wikimedia y dice que la corrupción en Chile se refiere al mal uso público del poder político y económico por parte del Estado chileno y entidades privadas para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes. A propósito de esto, 12 meses y un día se cumplen de esta aparición pública de lo que fue el traspaso en Antofagasta de un gobierno regional de dineros a una fundación que finalmente todos sabemos que ha terminado con un ministro que tuvo que irse, con un cambio de gabinete, con situaciones que han rayado sin duda casi en la delincuencia en algunas regiones. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, un tema que nos parece interesante analizarlo también en Visión Nocturna. Y hoy estamos con un panel especialmente habilitado, dicen, para estos temas. Y vamos a partir con el diputado Stefan Schubert, quien nos visita nuevamente. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, cientista político de la Universidad Católica de Temuco, Juan Carlos Arellano, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí con ustedes. Bueno, ya a través de la vía web estamos con María Elena Bello, cientista política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, María Elena? Gracias por acompañarnos nuevamente. Ella es de la casa. De la casa, buenas noches a todos los que están ahí, los invitados, así que un placer estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, la verdad que ha sido un tema que no estamos descubriendo la pólvora con esto, se ha visto en todos los canales de televisión y nos parece interesante poder también traerlo a estas regiones en donde las situaciones han llegado a tal nivel que algunos ya están diciendo que ¿para qué queremos gobernadores? ¿Para qué queremos gobiernos regionales? Si en vez de aportar diputados al desarrollo de una región, lo que pasa es que se transfieren dinero a amigos o con fines también políticos. ¿Es tan el grado de corrupción que tenemos o se nos pasa la mano de repente la crítica? Bueno, yo creo que en la naturaleza del hombre está cuando no tiene los debidos frenos, límites y restricciones, se excede. Yo creo que la estructura que tenemos, por ejemplo, de descentralizar y entregar más recursos a los gobiernos regionales, yo creo que es la correcta. Todo apuntaba hacia eso, estaba todo demasiado centralizado, se crean estos cargos nuevos de los gobernadores y que claramente tienen que tener facultades, y una de las cosas que principalmente hacen es precisamente administrar recursos y asignar los recursos, pero tiene que ser con los debidos controles para evitar aquello, porque es bueno que las decisiones locales se tomen en las regiones. Lo que pasa en la Araucanía afecta a la Araucanía y es bueno que se decida desde acá. Y no por estar centralizada la decisión quiere decir que no va a haber corrupción. También puede haber corrupción desde Santiago hacia las regiones. Por lo tanto, el problema no está ahí. El problema está en los controles, que creo que es donde siempre nos caemos. Siempre nos caemos en control. Las normas a veces son buenas, tienen buenos sistemas, buenas formas de rendir cuenta. El problema es que cuando no se rinde cuenta o cuando no se cumple con la normativa que está y que es vigente y está bien pensada, no hay nadie que vaya a fiscalizar aquello ni tampoco sancione debidamente. Claro, a esta altura de los casos calificados de escándalos en el traspaso de recursos a fundaciones privadas, el chileno común se pregunta ¿cómo se financian las fundaciones en Chile o las instituciones privadas que con recursos públicos llegan, como dice el eslogan, a sectores donde el gobierno no puede alcanzar? Bueno, las fundaciones en Chile tienen diferentes medios de financiamiento. Partamos por señalar que el que más escándalo ha generado en el último tiempo es público, pero también tienen fuentes de financiamiento privado y autogestión, ya vemos. Entonces, digamos, son estructuras en términos de financiamiento bien precarias, muchas de ellas, y a su vez también tienen formas o mecanismos de rendición también bien endebles, que se han visto a la vista, digamos, de este último escándalo, salieron a flote. No obstante, yo ahí también quisiera hacer un punto. Yo creo que un tema relevante, que es lo que se vio ahora, digamos, un daño tremendo a la fe pública, porque hay muchas fundaciones que cumplen un rol social y es importante que lo cumplan. Las fundaciones, digamos, como organismos de la sociedad civil, son un instrumento sumamente importante y que se ven fuertemente dañadas con este tipo de prácticas que hemos enterado a través de la prensa y que hoy día están en investigación y que sin duda va a ser muy difícil, digamos, reparar. Entonces, ¿cuál es la fórmula, digamos, para poder controlar esto? Bueno, ahí es el gran debate.
¿será más efectiva, más normativa? No sé, no estoy muy seguro de aquello. A veces nos enfrascamos, yo creo que son mucho más importantes el rol que cumplen los actores políticos y cómo interpretan las reglas que hoy día están, ahí cómo las aplican, más que llenarnos con tantas reglas o normativas que seguramente pueden asfixiar, digamos, a este espacio que yo creo que es sumamente importante. Me recuerdo una frase, echa la ley, echa la trampa, donde también de alguna manera se sacan algunos resquicios para aprovecharse de lo que significa una buena idea. En esto, María Elena, es importante también no mezclar a todos, porque hay fundaciones, hay ONG que sí están haciendo el trabajo, que sí cumplen los objetivos propuestos para los cuales se le entregan los dineros, y claro, hay otras que están lejos de eso. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice Juan Carlos. Efectivamente, yo tampoco estoy muy segura de a más normas, a más leyes equivale a un comportamiento apegado a esa norma o esa ley. No necesariamente es así, obviamente. Yo creo que es parte también incluso de la incoherencia misma de una sociedad. No existe sociedad en el mundo perfecta en ese sentido. Siempre va a haber, y eso lo dicen algunas teorías políticas, siempre va a haber este conflicto de, siempre vas a tener este polizón, esta persona o grupo de personas que no va a seguir estrictamente el mandato de una ley. Ahora, claro, ahí también uno habla de alguna forma quiénes son los que no respetan, en este caso, lo que tiene que ver con probidad, transparencia, que justamente son actores políticos claves que le tienen que dar vida a esta serie, ¿cierto?, de normativas. Y ahí también yo soy bien crítica en algo que hace tiempo vengo diciendo, que en Chile nos falta mucho potenciar, más que las leyes en sí mismas, más que acumular el mal de Diógenes de las leyes, es potenciar la fiscalización que tiene el sistema. ¿Realmente cuánto se fiscaliza? Porque pareciera ser que una de las grandes falencias, el talón de Aquiles pareciera del sistema político, ¿cierto? Y su entramado institucional es la baja fiscalización que se lleva a cabo, ¿no? Y claro, y ahí entramos en otras materias. ¿Por qué no se está fiscalizando con la suficiente fuerza? Ahí hay ciertos organismos políticos que hay que darle más potencia, Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, el mismo, ¿cómo se llama? El que tú puedes presentar tu reclamo, si te llama muchas veces el CERNAC. El CERNAC. No, y la Contraloría General de la República también, que es un gran organismo que no tiene gente. Exactamente, entonces uno de los organismos más potentes que representa y que tiene que ejecutar fiscalizaciones para que el sistema se mantenga lo más apegado, no el ideal, porque nunca vamos a ser 100% honestos, pero por lo menos asegurar un porcentaje, ¿cierto?, de que el sistema sea limpio. Lamentablemente tenemos un organismo que no tiene, ¿cierto?, los brazos necesarios para hacerlo. Entonces ahí también hay una crítica, por lo menos desde mi vereda, que va al eje de cuánto también nos estamos poniendo a discutir, a colocar el tema en la mesa de la fiscalización, ¿no? Sí, diputado, conversaba hace unos días con otro parlamentario y él me decía, a ver, no me pregunten a mí cómo fiscalizar una fundación porque no lo podemos hacer. No me pregunten a mí que fiscalice una municipalidad porque tampoco lo podemos hacer. ¿Quién hace las leyes entonces para darle facultad a alguien que fiscalice, por favor? Lo que pasa es que dentro del rol de los parlamentarios nosotros podemos fiscalizar al gobierno y los actos de gobierno, pero las municipalidades son corporaciones y las fundaciones son personas jurídicas de derecho privado o público distintas del Estado. Entonces, nosotros no podemos fiscalizar, por ejemplo, una fundación como estas que están mencionadas, pero sí podemos fiscalizar a la entidad que otorga el recurso estatal, el recurso público desde el Estado, una gobernación o un ministerio o una seremía. Yo creo que recordemos una cosa, y es lo que decía recién Juan Carlos, las fundaciones son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Nosotros nos organizamos, somos individuos, está el Estado, pero la sociedad civil es cuando las personas nos juntamos. Nosotros nos podemos juntar y hacer una sociedad, por ejemplo, con fines de lucro y vendemos celulares. Perfecto. Pero también puede ser, y es una persona jurídica, distinta de nosotros, personas naturales, ¿verdad? Y esa persona jurídica puede ser sin fines de lucro y ahí puede ser una corporación o fundación o asociación. Esas son las que estamos, y esas son sin fines de lucro. Y es clave porque muchas de ellas se financian con los recursos que los propios socios aportan. Hay muchas fundaciones, por ejemplo, para cuidar determinados animales o determinados árboles. En la Araucanía, y se crea la fundación, hay una aquí, los Amigos del Árbol. Yo les aseguro que entre ellos hacen en buen chileno una cucha, sí,
Y así funcionan, y se reúnen, y uno llega al café, y nos juntamos, invitamos a un amigo que venga gratis a hacer una charla. Así funciona. Y cumplen una labor súper importante, porque ahí hay un fin altruista. Nadie está ganando con esto, pero ¿qué ganamos? Que nosotros protegemos tales árboles de la Araucanía, por ejemplo. Y eso es súper importante. Ahora, ellos se financian con la plata que ellos mismos juntan, con aportes de un privado que dice, oye, yo tengo plata, quiero aportar, me gusta lo que ustedes hacen. O hacen una charla y cobran por la entrada, y eso es para autofinanciarse. O presentar un proyecto. O presentan un proyecto y reciben recursos públicos, y eso es legítimo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque ese peso que se destina a esta fundación lo van a administrar a través de voluntarios, personas que no van a llevarse la plata para la casa, sino que es para administrarlo ahí y sacarle buen provecho, y eso funciona y funciona muy bien. Ahora, siempre, como decía Marilena, va a haber alguien que se va a salir de este esquema y que va a tratar de abusar del sistema. Pero en un principio está muy bien pensado, que esos recursos van a ser mucho mejor aprovechados que el Estado. El Estado es ineficiente, pero esas organizaciones suelen ser muy eficientes. El problema está cuando alguien se sale y no hay un mecanismo de control que pueda decir, a ver, aquí hay algo malo. Tenemos que tener controles permanentes. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Tenemos que estar siendo fiscalizados permanentemente y sabiendo que podemos ser fiscalizados. Aquí las fundaciones muchas veces no rinden cuenta a ninguna autoridad porque son privadas, porque no tienen fines de lucro, porque no están, por ejemplo, generando impuesto a la renta, etcétera, etcétera, que al final no hay un interés de estar fiscalizando. Pero cuando reciben recursos públicos, y también debiera ser cuando reciben recursos privados porque también hay un tema de fe pública, pero cuando reciben recursos públicos debieran rendir cuentas permanentemente y señalar cómo han gastado cada peso. Juan Carlos, fíjese que se da el caso acá que tenemos una situación de 200 mujeres que quedaron esperando una capacitación. Se llevó la dueña de esta fundación la plata para la casa. ¿Qué hizo con ella? No se sabe. Pero el punto es que hoy día el cuestionamiento es hacia la autoridad regional, hacia el gobernador, hacia los consejeros, que cómo se le ocurre aprobar fuentes económicas para una persona que ya venía con antecedentes y que se lleva la plata para la casa. Lo que ocurre en este aspecto, Juan Carlos, y ahí va la pregunta, en que cuestionamos a las autoridades que por una relación de amistad, de política, lo que quiera, está pasando dinero. Pero aquí es el privado el que engaña y uno esa no se la pasa a la autoridad. No, ¿cómo lo van a engañar a la autoridad? Pero aquí se da que privados pueden engañar a la autoridad, como se ha visto en varios ejemplos, aparentemente. Aquí en Concepción y tenemos harto. Bueno, eso es lo más natural. ¿A qué me refiero con lo más natural? O sea, sabemos que pueden incurrir en ciertas prácticas, digamos en este caso privados o agentes del Estado, que traten de evadir o engañar finalmente al sistema. El punto es qué mecanismos, qué fórmulas tenemos nosotros para poder de alguna manera mermar esa situación y disminuirla, porque nunca vamos a llegar a un nivel cero, digamos, de corrupción o de estafa en este caso, y por tanto el punto es cómo lo reducimos. Entonces, y ahí volvemos al punto que señalaba recién el diputado, es básicamente los mecanismos de control. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, con Contraloría? Contraloría tiene que dar muchas explicaciones en todo esto. O sea, él era la entidad, las contralorías propias de cada uno de los ministerios que estuvieron, por ejemplo, involucrados, o de las mismas gobernaciones, cómo no fueron fiscalizadas por el ente que estaba llamado para aquello. Entonces, ahí tenemos un serio problema que derechamente da espacio para que se generen, digamos, estos eventos que sin duda escandalizan con razón a la opinión pública y que está en la magnitud que hemos visto hoy día que nos ha dejado perplejos. Que 11 regiones creo que van, no sé si han incrementado el número porque ya me pierdo, digamos, en el seguimiento de las noticias, pero 11 regiones involucradas. Hablamos del impacto que esto tiene a las fundaciones y a la fe pública en ese ámbito. Ahora hablamos del impacto que tienen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales estamos recién celebrando la descentralización y mire lo que nos pasa. ¿Qué es lo que va a generar esto? Y como lo dice, digamos, muchas veces la literatura, se inician procesos de descentralización, se crean una enorme expectativa y luego, ¿qué es lo que sucede? La ciudadanía se decepcionada y, por tanto, ¿quién nos dice el día de mañana que los procesos de descentralización que se han ganado hoy día mañana puedan replegarse? Producto de este tipo de escándalos, que no hemos sabido manejar las relaciones entre lo público y lo privado, que no se ha sabido manejar, digamos, los elementos de transparencia, digamos, que exige, digamos, todo este tipo de procesos y de probidad. Entonces, raya para la suma, creo que uno
cuando hace política tiene que contar con esto. De que vamos a estar en un ambiente virtuoso y no van a haber agentes que van a tratar de saltar la trampa, o sea, hacer la trampa como dice usted, ese viejo dicho. Eso es sabido, y en América Latina hay un libro de eso, digamos, Echa la regla, echa la trampa, de Brinks Murillo, que habla precisamente de eso, que en América Latina las políticas, las reglamentaciones muchas veces no se aplican o se hacen simbólicamente para dar, digamos, cierto elemento efectista, pero en la práctica estas, digamos, penas, sin mayor aplicación o activación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es cómo, devolvemos, o sea, logramos revertir esta situación. El gran desafío que hoy día tiene la clase política y el gobierno, digamos, debería comenzar a pensar a dar una señal. María Elena, tú nos hablabas de notable dejación de ciertos organismos que, teniendo algún grado de responsabilidad en la fiscalización, no lo hacen. ¿Cabe aquí aplicar el notable abandono de deberes, cree usted? Ahí yo creo que es más complejo. Yo no me apuntaría directamente al abandono de deberes. Yo creo que aquí hay claramente una situación que es la falta de personal, claramente la falta finalmente de capital humano para ejercer una fiscalización en un país que tiene 16 regiones, ¿no? Además que un país tremendamente centralizado. Entonces, yo creo que más que un abandono de deberes propiamente tal, yo diría que ahí hay ciertas problemáticas que hay que ir subsanando y que tiene que ver con cuando digo darle fuerza, por ejemplo, a Contraloría, también me dirijo a eso, o sea, Contraloría tiene que tener el cuerpo para finalmente entender que va a fiscalizar un país de 16 regiones, no un país que tiene una región que es Santiago, la capital, la región metropolitana radicada con la capital Santiago. Entonces, de alguna otra forma, y ahí también me cuestiono de repente qué tanto realmente solamente somos los latinos y las latinas las que nos saltamos el torniquete, ¿no? Porque ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, las salmoneras noruegas, otras inversiones canadienses en materia de recursos naturales, que claro, en su país, como tienen legislaciones tan potentes, se adecúan a ello, tienen una imagen bastante verde, se podría decir, limpia, pero cuando llegan a América Latina, finalmente se aprovechan también de estas circunstancias en donde terminan actuando prácticamente como el latino promedio. Entonces, de alguna forma ahí también yo me cuestiono qué tanto también el incentivo legal realmente genera ese efecto deseado de querer o de que la ciudadanía se apegue estrictamente a la norma. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con cuánto, por lo tanto, entonces la ciudadanía está confiando y cuánto deposita, ¿cierto?, esta fe pública en los organismos que generan esas normas. Y el problema es ese, también de raíz. O sea, recordemos que la encuesta Ipsos, ¿cierto?, a nivel internacional, que sondió julio de este año, los resultados fueron bastante reveladores. O sea, en Chile, el país que más aumentó la preocupación por la corrupción, ubicándose en el 5º lugar. Por otro lado, la gente, los entrevistados chilenos, asociaron al Estado con el nepotismo, favoritismo de familiares o amigos, ¿cierto? O sea, y además de eso, agreguémosle que las peores cifras en cuanto a confianza las lleva justamente partidos políticos, congresos, que además tienen una alta cifra de asociación. O sea, las personas perciben que son corruptos. Entonces, lamentablemente también aquí hay un círculo vicioso que hay que ir también viéndolo en su profundidad, que no solamente tiene que ver con la institucionalidad misma, sino también con quienes le dan la legitimidad a esta institucionalidad para crearla, para hacerla real, para hacerla carne, son los ciudadanos y las ciudadanas. Y lamentablemente el nivel de desconfianza que tenemos está justamente demostrando toda esa erosión, que es una erosión que va una erosión que va a seguir calando obviamente al sistema. Entonces también ahí hay elementos que no podemos perder de vista. Sí, y volviendo al comienzo, esto de recuperar la fe pública en las instituciones. Hoy día conversaba con el gobernador y conversaba con la gente que se vio afectada producto de este término de curso de capacitación. Y claro, el gobernador dice que se le va a continuar, se le va a dar continuidad, a fines de año podría estar listo un nuevo proyecto. Hay que sacar nuevas lucas, porque esas 300 y tantas no se sabe dónde están, pero la gente sabe, dice, sí, está bien, vamos a continuar. Pero esta persona que anda por Temuco dando vueltas, nadie la llama a declarar, nadie le dice, oiga, venga para acá y dé respuesta por
los millones de pesos que tiene. Entonces hay toda una serie de cosas que se van entrabando en esto y que finalmente llevan a la gente a decir que cuando mañana la institución X quiera hacer un curso de capacitación, va a decir, no, ¿sabe? No vaya a ir porque lo que va a hacer la dueña de esta fundación se va a llevar la plata para la casa. Yo creo que igual tenemos que esperar cómo avanzan las investigaciones. Esto no es rápido, pero esto va a ocurrir. La Fiscalía está avanzando, tiene fiscales trabajando a lo largo de estas 11 regiones y eso va a dar resultados. No es inmediato. O sea, si hay una persona en Temuco con esta plata dando vuelta, no va a estar dando vuelta por mucho tiempo como si nada. O sea, esto no es que quede ahí en el olvido, bueno, se llevó la plata y que perdimos y no. No. O sea, esto va a funcionar. Ahora, si vamos a efectivamente recuperar y encontrar toda esa plata y recibirla de vuelta, ya nos dimos cuenta con Democracia Viva que hay parte de la plata que no estaba. Así o que es. no consiguieron, porque ni siquiera sabemos si estaba, pero que llegó de vuelta una parte y otra parte que no llegó. Pero se va a actuar y el castigo tiene que estar. Lo que pasa es que eso es lento, eso no es inmediato. De hecho, nos podemos dar cuenta que en algunas fiscalías, dependiendo de distintos factores como cantidad de fiscales, cantidad de trabajo, cuánta información tenían, rápidamente lograron medidas cautelares y en otras aún no. Y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en distintas realidades, pero eso va a pasar. Entonces eso también trae de vuelta la confianza. O sea, esto no queda en nada y pucha, perdimos. O sea, esto va a haber sanción. Ahora, creo que es importante la discusión respecto a la centralización, lo que decía Juan Carlos, porque está estrenándose esto de las gobernaciones. Es como la primera vuelta que tenemos, ¿cierto? Recién va a haber una reelección por primera vez y están estos recursos y en este estreno tenemos estas 11 regiones cuestionadas, que vamos a ver si de las 11 regiones y todos los casos denunciados realmente hay casos de corrupción, porque denuncias son muy fáciles de hacer, el tema es en qué termina. Muchos de ellos probablemente son recursos bien entregados, que sí se otorgaron oportunamente y que simplemente se denunció y por lo tanto se tiene que investigar esa fundación y esa otra, pero al terminar nos vamos a dar cuenta que no estaba en esta misma condición que las otras de corrupción. Por lo tanto, eso también hay que esperar. Pero es importante esta discusión porque no vaya a ser cosa que con esta mala experiencia retrotraigamos hacia atrás y volvamos a centralizar todo, porque saben que en el gobierno central también hay corrupción. Recordemos que de los ministerios, o sea, desde centralizado, desde Santiago, también se otorgaron recursos, no solo son los gobiernos regionales. Por lo tanto, si de robar se trata, hay gente dispuesta a sacar fondos del Estado en Santiago o en las regiones. Entonces, no es propio de la descentralización el que haya gente que quiera hacerse de los recursos públicos. Para eso tiene que haber buenos mecanismos de control allá y acá. Entonces, descentralicemos. La Contraloría General de la República tiene oficinas regionales. Sí, está claro. La Contraloría, tiene su oficina de la Araucanía y en cada región tiene la suya y tiene un personal altamente capacitado. De hecho, baste decir a una municipalidad cuando le cae Contraloría, tiembla. O sea, son bravos. Entonces, no es una cosa así como, pasan por encimita. No, le piden de todo y están entregando y luego vienen procedimientos y tienen sanciones. Por lo tanto, tampoco que quede el concepto como que aquí la gente abusa y no pasa nada porque hay mecanismos que no han funcionado oportunamente, que nos falta más control, normas de control, sanciones altas, pero hay mecanismos que sí funcionan. O sea, la justicia tarda, pero llega. Algo así. Algo así. La señora Rirete, entonces, seguramente está esperando que algo pase ahí. Juan Carlos, ustedes son formadores de personas y de profesionales que están vinculados al tema de las ciencias políticas. Uno diría lo más cercano a estar dentro del ejercicio político, de ocupar un cargo público. ¿Cuánto hay del tema moral, del tema valórico en la formación de ese profesional para que después no nos encontremos con situaciones como esta? Bueno, partamos de la base que en la universidad uno de los elementos centrales, sus competencias genéricas, es la actuación ética. Y eso significa, partiendo de la base, que todos nuestros estudiantes tienen cursos de ética. Y esperemos, digamos, que esto, tengan efecto. Y por cierto, yo creo que ese es tú lo tocas muy bien. La universidad es un espacio formativo que tiene que comprometerse con la entrega de valores y no solamente con la entrega de herramientas profesionales. Todo espacio universitario o de educación superior, incluso de la educación media básica, deberíamos no solamente estar entregando competencias asociadas a valores, a herramientas profesionales para desempeñarse laboralmente, sino también entrega de valores éticos que pasan por esto. O sea, nunca va a existir todo espacio que esté finamente normado. Siempre va a haber espacios, digamos, de discrecionalidad. Y es ahí donde
operan los valores, es ahí donde operan los elementos éticos, y esperamos que nuestros futuros profesionales, cientistas políticos, sociólogos, bueno, de la profesión que sea, que se desempeñen en el mundo público, se desempeñen, digamos, en base a esos valores. Por supuesto, y ahí nosotros tenemos un rol fundamental por transmitir estos valores para que el día de mañana estos puedan, digamos, desarrollarse, desplegarse en cada uno de nuestros estudiantes. María Elena, usted decía falta de legislación, poca fiscalización, y si a eso agregamos de que ciertos sectores, porque esto de decir todos son iguales es un tema que lo tenemos que analizar siempre. Algunos protagonistas de la política juegan con el engaño y ya tenemos, a propósito de eso, los efectos que tiene en algunos partidos políticos. Lo estamos viendo hoy día, donde hay una crisis en un partido de gobierno. ¿Cómo podemos revertir esta situación que aparentemente hoy día está tan compleja? No solo para nosotros, sino que vemos un presidente de la República que está bastante acongojado, diría yo, cómo continuar su trabajo en la moneda. A ver, yo creo que acá, además, tomando un poco lo que decía muy bien Juan Carlos con el tema de la formación, una formación siempre también basada en lo ciudadano, lo democrático, y por supuesto lo democrático que te exige la ética, ¿cierto? Pero recordemos también, haciendo honor a los que somos cientistas políticos y cientistas políticos, varios de los cargos que tienen Ceremi, ministros, ministras, no son cientistas políticos. Tenemos arquitectos, tenemos muchos abogados. Sí. Entonces también, ¿qué pasa en esas disciplinas? ¿No? Entonces aquí muchos médicos también comentábamos hace un rato. Muchos médicos, justamente, y cuánto también realmente le están dando el espacio al cientista político, ¿cierto? En lo que es el esquema más de gobierno, por ejemplo, más allá de una asesoría, ¿cierto? Más allá de estar en un cupo, digamos, en un rol más de asesoría, de consejo, ¿no? Entonces ahí también yo me pregunto de repente cuánto realmente nuestro nicho laboral se está tomando realmente seriamente dentro del esquema institucional en el cual nos regimos en Chile. Entonces, dicho esto, claro, obviamente hoy día vemos un escenario muy complejo políticamente para el gobierno, tremendamente complejo. O sea, yo creo que esto, si lo que para Bachelet fue el caso, cierto, de Ábalos, que fue una persona, que fue su hijo, por supuesto, que claramente dejó una estela de grandes coletazos políticos, aquí tenemos, como decían justamente los panelistas, muchos casos que parecieran ser que revisten algún tipo de delito. No, aún no lo podemos confirmar porque están en plena investigación, pero cuando ya tienes una caja Pandora abierta a tal nivel, es muy complejo darle una solución a esto. O sea, claramente la salida del ministro Jackson, el ex ministro ya, no va a cesar, obviamente, digamos, el desencanto político que ya tiene este proyecto de gobierno, porque hay que hablarlo así, la gente está completamente desencantada. Ya lamentablemente cayó ese velo, ¿cierto? Sobre todo en grandes de las partamos por las bases de apoyo. La misma coalición, o sea, tenemos a Revolución Democrática, que su directiva completa renunció, dejó ¿cierto? Dejó el cupo, etcétera, y eso ya te está hablando que aquí hay una crisis muy profunda que está de alguna forma dividiendo lo que era la bandera inicial en un momento, que era hacer del Frente Amplio casi un partido único, que era como digamos, el brazo político a lo cual se quería alcanzar. Hoy en día tenemos una coalición que está completamente fraccionada. Y ya cuando tienes una coalición fraccionada, automáticamente tu gobierno pierde, ¿cierto?, las bases de apoyo y las bases de legitimidad, por lo menos política, y comienza todo lo que estamos viendo. ¿Qué es esto? Es como la sensación de cuando el barco se está hundiendo y muchos saltan y tratan de flotar. Yo siento que de alguna forma los partidos que conforman la ex nueva mayoría, por decirlo, la ex concertación, están un poco en ese proceso, ¿no? Tratando de salvar lo que pueden, porque también en estos casos se han visto manchados figuras emblemáticas, ¿no? De gobiernos de Michelle Bachelet, por ejemplo. Entonces, el sacrificio que ha involucrado, el sacrificio del capital político que ha involucrado a este gobierno, realmente está dejando una crisis interna de proporciones.
Y el tema es que también por el otro lado tenemos una oposición que es muy reactiva, es bastante, ¿cierto?, persecutora, que es uno de, por supuesto, los roles que debe tener una oposición. Sí. Pero tampoco es una oposición que ha estado articulada, ¿cierto? No ha estado Sí. unida en lo que es el avance, ¿no?, de sus propias propuestas. Sí, yo Entonces en tenemos eso... como una... Sí, Marilena, en eso quería hacer un punto, porque en verdad probablemente el diputado acá podría estar feliz, porque en verdad se está terminando una colectiva, no sé si está terminando, pero por lo menos está en una crisis bastante fuerte, un partido de Sí. gobierno, y él como de oposición podría estar feliz, pero esto desgraciadamente está chorreando para todo el mundo político. O sea, yo creo que los que están en crisis hoy día son los partidos Pero la oficialistas. confianza... Sí, es que la confianza en la fe pública, incluso en las fundaciones, que no tienen nada que ver con el gobierno, que son los que reciben recursos, también está siendo cuestionado. Hoy día tener una fundación es el chiste. Es el chiste, o sea, no me diga que te vaya a poner con una fundación. Sí. Y hemos dicho que son muy pocas las fundaciones que están hoy día en la mira con problemas, pero ya es el chiste de todas. Yo creo que el que está en serios problemas es la coalición de gobierno, pero la verdad es que eso no me alegra. ¿Sabe por qué? Porque nos quedan 2 años y medio. Sí. Y yo soy un republicano y a mí me gusta que las instituciones funcionen. Este es el presidente que Chile eligió y debiera llegar Así al término es. del gobierno. Y ya que nos queda tanto tiempo, por el bien de todos nosotros, que funcione, que mejore la calidad de vida a algunos. Yo creo que las propuestas nuestras lo van a hacer mejor y por eso aspiramos siempre a estar, todos aspiran siempre a estar en el gobierno. Mis ideas son mejores que las tuyas, quiero estar yo ahí, perfecto. Pero eso no quiere decir que mientras haya otro que esté en el poder, nosotros queremos que se caiga a pedazos, porque con él nos caemos todos a pedazos. Así es. Entonces la verdad es que yo creo que es un pésimo negocio el pretender que este gobierno termine antes por una crisis como esta, que se acabe y que alguien lo dice, oh, ustedes son de oposición tan felices porque vamos a ver que el gobierno no va a terminar. Lo peor que nos puede ocurrir y pasaríamos a estar al nivel de otros países latinoamericanos donde al final los gobiernos se suceden unos tras otros sin terminar sus periodos. Yo creo que este gobierno termine el periodo, por muy oposición que soy, lo encuentro que lo están haciendo pésimo, pero yo creo que de aquí a que termine lo hagan mejor, y por eso yo esperaba que este cambio de gabinete fuera un cambio real que permitiera un nuevo aire ¿Fue y cosmético? salir adelante. Yo creo que no fue el cambio que se esperaba y que era necesario. Si hubo un cambio, sacaron algunos rostros, pero por ejemplo el ministro Montes inexplicablemente todavía está en el gabinete. Y debió haber sido un cambio de tal forma de decir, ya, aquí tenemos aire nuevo, aquí esta gente es nueva, esto es lo que vamos a cumplir, porque claramente su plan de gobierno ya no lo pueden cumplir, y sigamos adelante porque tenemos muchos desafíos. Pero aquí sacaron de cultura, entonces al final no Pero era lo el necesario. ministro de Cultura estaba aburrido, él dijo que estaba aburrido ya. Ah, eso dijo, bueno. Bueno, pero Parece que se aburre Juan fácil. Carlos, ustedes se metieron de lleno en esto y me parece interesante. ¿Cómo se llega a una situación de este tipo? Se hace, no sé, un engaño en el solitario, un partido de gobierno utilizando una fundación para ser descubiertos en una manera tan... y que incluso no es el gobierno, no son los organismos encargados de fiscalización los que se dan cuenta, sino un medio de comunicación muy pequeño en Antofagasta. Entonces, es raro por decirlo menos, como que un suicidio. O sea, yo creo que, lo digo de esta manera, creo que el gobierno es la peor pesadilla que le podría haber tocado, en primer lugar, por el hecho mismo, o sea, donde una fundación asociada a un partido político clave dentro del Frente Amplio, dentro del gobierno, se ve envuelto en esto. Y sobre todo en el contexto en que se encontraba el gobierno ya, o sea, si el gobierno no venía bien. Esto lo tiene empantanado, ya llevamos alrededor de un poco más y quién sabe hasta cuándo nos va a tener. Recién el diputado nos señalaba de que estos procesos, para que se determine exactamente si es que existe o no delito o las faltas a la probidad, qué sé yo, son procesos largos. Entonces, esto va a tener al gobierno muy empantanado porque van a seguir apareciendo antecedentes y por tanto lo deja en muy mal pie, sobre todo en un momento que ellos querían ordenar la agenda a partir de los 50 años, digamos, del golpe. Por tanto, lo que ha sucedido es que el gobierno no ha podido levantar cabeza, ha tenido derrota tras derrota. Ha sido un escenario bien complejo para él. Creo que el cambio de gabinete hoy fue bastante cosmético. Agendas
sectoriales fundamentalmente. Creo que simplemente había un gesto de tratar de rebalancear un poco el poder dentro del Frente Amplio más que, digamos, dentro de la coalición en general, o dar un nuevo mensaje político respecto a cuál va a ser la futura agenda. No vi, digamos, una intención real de crear ese un cambio de giro absolutamente. Me llamó la atención, por ejemplo, el cambio en minería. Me parece que por ahí viene el asunto. Buscaron una política con bastante oficio ya, fue ministra en el gobierno de Bachelet. Parece que el tema del litio se viene fuerte en la agenda y quisieran tener a alguien que tuviera, digamos, mayor conocimiento y con experiencia comprobada, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver cómo les resulta. Por lo visto, dentro de la oposición no fue tan bienvenido. Sobre todo lo del ministro de Educación. Sí, eso va a generar... Hay una duda ahí fuerte, claro, respecto a eso. María Elena, usted hacía mención a la salida de Jackson y aquí también hay situaciones curiosas que la gente que mira desde fuera de repente advierte y que uno me la comenta, me dice, ¿cómo el presidente de la República deja que se vaya un ministro que era esencial en su génesis, compañero de curso, de marcha, el que llega primero, el que tiene todo, y lo deja que se vaya solo? ¿Por qué no se espera 3 o 4 días más y se va en este mismo cambio de gabinete? Eso es uno. Segundo, ¿quién se dice que es la persona que tiene que dar la cara frente a lo que está viviendo el gobierno, la opinión que tiene respecto a la situación que vive el país? Es la vocera de gobierno, Camila Vallejos, ministra que se va con días de descanso. Dentro de toda esta... Eso que ya no está de vocera porque está el ministro de Justicia de vocero del gobierno. Así pero está que trabajando. han sido voceros en esto... No, Justicia es el único que dio la cara aquí todo el frente. Y lo último es que antes de un cambio de gabinete habla la ministra vocera de gobierno como reapareciendo y diciendo, ojo, yo no me voy. El presidente va a hacer los cambios al mediodía, sí, pero yo no me voy a ir. Entonces como que marca la plana. ¿No le parece algo a lo menos extraño en todo esto, María Elena? O sea, claramente el tema del ministro Jackson, yo tengo dos lecturas. Una que es que en este caso la oposición logró hacer una articulación bien estratégica política, en donde también, recordemos que la ciudadanía también tenía una percepción de alguna forma que asociaba al ministro Jackson con los elementos de corrupción, obviamente, porque también pensemos también cómo fue el mecanismo de varias de las fundaciones que estaban representadas por personas de Revolución Democrática, que es el partido del exministro Jackson. Lo mismo con los casos de algunas seremías, ¿no? Entonces, en este caso fue tan evidente esta especie de, podríamos llamarlo, conflicto de interés político, en donde pareciera ser que hay un conflicto muy grande entre el rol que tiene un ministro o una ministra, que es de supervisar, ¿cierto? La supervigilancia, por ejemplo, en qué se están invirtiendo los recursos de su cartera. Además, esta persona milita en un partido, ¿no? Ahí tenemos una figura, ¿cierto?, en donde tienes un poder institucional que tiene tu cargo de ministro, pero también tienes un poder fáctico, el poder político, al estar, ¿cierto?, haber sido el líder, el creador de Revolución Democrática. No es cualquier persona, Giorgio Jackson. Entonces no podemos tener una persona que es juez y parte, porque finalmente tenemos un ministro y vamos a tener más ministerios en donde les toca supervigilar a gente que está haciendo, ¿cierto?, tratados, acuerdos por debajo de su propio partido. Y además militas en el partido. Entonces, obviamente ahí tenemos un problema como un poquito de lo que se discutía muchos años antes, la época medieval del nepotismo, ¿cierto?, de este tema de los linajes familiares, cómo se iban instalando en la política los linajes familiares, y hoy día son linajes políticos. Entonces ahí tenemos un tema bastante complejo. Entonces yo hago primero esa lectura. Yo creo que la oposición ahí articuló de forma muy estratégica, muy certera, dio el golpe preciso, y el golpe también acompañado de la sensación de corrupción que la misma ciudadanía asociaba con el exministro. Por otro lado, otra lectura también que hago es esta imagen un poco del mártir, comunicacionalmente. Sí. La estrategia del mártir.
lo dejamos caer solo, escribe una carta sumamente emocional de todo lo que hizo. Giorgio Jackson en ningún momento en esa carta hizo una culpa, nunca hizo una crítica hacia sí mismo. La crítica fue orientada directamente, la culpa completa de todo fue hacia lo que era la oposición, claro. La oposición tuvo la culpa de mi salida, porque yo lo estaba haciendo muy bien. Pero la oposición le dio tanto que me tuve que renunciar. O sea, ¿qué clase de autoanálisis, qué clase de metacognición estamos viendo ahí? A mí me preocupa bastante eso. Entonces, pareciera ser que esta estrategia comunicacional del mártir, que es lo que trató de instalar, ¿cierto? Y que fue muy evidente, por lo menos para mí, lamentablemente resultó en ser mucho peor. Porque más rabia generas a la gente que dice, pero por último, oye, haz una mea culpa. O sea, por último, ¿sabes qué? Hay que hacer muchos arreglos, pero yo veo dos lecturas en ese caso. Lo primero, como te digo, la oposición que hizo una estrategia bastante certera, ¿cierto? Condicionó de alguna forma la negociación de lo que tiene que ver con la propuesta fiscal, que prácticamente es el motor hipotético que tiene el programa completo de gobierno. Si tú agarras el canasto con todos los huevos y te los llevas, deja a la persona sin huevos. Entonces, de alguna forma fue una estrategia muy certera. Y por otro lado, claro, la estrategia comunicacional del mártir. Eso fue muy, pero muy, muy claro para mí, por lo menos, y que lamentablemente tampoco funciona. Estoy revisando la portada de la segunda de esta tarde, dice amor, amistad, política y dinero. 19 militantes de RD en los círculos que rodean a las fundaciones investigadas. ¿Qué hay de política en esto? A ver, yo creo que cuando hablaron de vínculos, yo creo que hay que distinguir los vínculos. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en provincia, porque en Santiago uno no se topa mucho con mucha gente, pero aquí sí, en ciudades como Temuco, que es una ciudad grande dentro de la ciudad de nuestro país, aquí muchos nos conocemos y nos vamos a topar. Entonces, el saber quién es, yo los ubico y sé quién es y me lo he topado antes y estuvimos en un cumpleaños juntos, eso puede ocurrir. Eso no es sinónimo de corrupción, porque si es por eso no podría entregarse ningún recurso público a nadie que alguna vez un director de alguna fundación me lo tope en un cumpleaños. No es ese el punto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que cuando hay una relación de una expareja o de matrimonio. Sí, y otra cosa es que con motivo de que nos conocemos y tenemos un vínculo, entonces yo le entrego recursos. No, yo le entrego recursos porque su organización es buena, funciona bien en esto, tiene tanto tiempo, lo ha hecho bien, tiene mecanismos de control interno, y entonces yo confío, le entrego recursos, nos conozcamos o no. Pero cuando yo le entrego recursos porque nos conocemos, ahí está el problema. Yo creo que ese es un punto relevante. Aquí claramente hay algo demasiada coincidencia. Ese es el punto, porque uno puede decir, oye, que se haya entregado recursos y que resultó que era de RD y el ministro también, oye, puede ser. Y además se hace lo que está propuesto. No, y aquí tenemos otro tema súper importante, que es que este ministerio modificó el estándar para entregar recursos a fundaciones donde hizo ciego un proceso de control que existía en la entrega de recursos. Eso es muy grave y eso creo que marca una diferencia, porque eso podría llevarnos a pensar que aquí se estaba preparando el camino para entregar recursos sin que tuviera el control inmediato. Lo que además, como usted mencionaba antes, es muy absurdo porque es casi infantil pensar que yo voy a hacer esto y nadie se da cuenta. O sea, es demasiado, porque una cosa es que sean jóvenes inexpertos, pero otra cosa ya es caer en esto que era como casi transferirme directamente a mi cuenta corriente y esperar que nadie pregunte por qué esa plata está en su cuenta cuando no debería estar ahí y usted se la gastó. Llega a ser extraño. Pero aquí hay mucho vínculo, casualmente todos del mismo partido político y vínculos de que el pololo, la expareja, entonces, y el nepotismo, y además otra cosa que decía María Elena, recordemos que este gobierno llega al poder y una de sus consignas era, nosotros tenemos la solución para todos estos problemas que tiene la sociedad hoy día, educación, seguridad, etcétera, y nosotros y pensiones, todo lo que usted quiera mencionar, pero además nosotros somos probos y vamos a entrar con aires nuevos y aquí se acaba, o sea, yo el otro día veía el video de la campaña del presidente, candidato Boric, hoy día presidente, que decía, se acabaron los amigos, se acabaron parientes de parientes, o sea, pariente de pariente, está la polola de directamente. O sea, ni siquiera tener ciertos cuidados. O sea, fue, porque por último, si yo sé que voy a hacer eso, me quedo callado. Pero fue motivo de la campaña el decir, nosotros vamos a ser probos con una ética superior al resto, que de hecho lo dijeron una vez, ya asumido, lo dijo el propio Jackson,
Pero haber hecho campaña con esto y decir los recursos de los ricos y del Estado va a llegar a los pobres y resulta que tomamos el recurso de todos los chilenos y se los llevan a campañas y a los bolsillos de fundaciones, fue demasiado burdo. Por eso yo creo que también la gente no lo perdona, porque ellos llegaron con esa promesa, que no es menor, porque la gente quiere decir que sí confió en esa promesa. Bueno, no va a ser una tarea fácil poder recomponer estas confianzas, establecer mecanismos que permitan que la gente vuelva a creer en el gobierno y en las autoridades, sean del lado que sean. Sí, bueno, María Elena lo ha dicho reiteradas ocasiones. Aquí se tocó fundamentalmente el tema de la confianza, y la confianza, pucha, que cuesta recuperarla, y en una sociedad como la chilena, que hace rato los niveles de confianza en las instituciones, en los partidos vienen hacia abajo o se mantienen muy abajo, sin duda esto viene a golpear. Pero usted hacía una pregunta que, permítame recogerla, usted decía, ¿qué hay de política en todo esto? Y aquí yo me la juego un poco por decirlo de alguna manera, con una hipótesis. Pensemos que gran parte de estas fundaciones tenían como fines formativos, vínculos con campamentos, que tenían que hacer actividades y todo eso. Muchas de ellas, digamos, tenían otro fin, y aparecieron otras como la del Bío Bío, que ya era como para serie de televisión. El punto es, tenemos un partido político que tiene poco arraigo territorial. Los intelectuales del Frente Amplio, muchos criticaban precisamente uno de los problemas es que el falta de arraigo territorial de estos partidos, como el Frente Amplio y muchos de ellos. RD, Revolución Democrática, era uno de ellos. Por tanto, a mí, atendiendo todos los antecedentes que se van presentando o se han ido comunicando a través de la prensa, no me parece descabellado pensar que aquí también teníamos un mecanismo para hacer política. La política se mueve a través de recursos, son necesarios despliegue, activistas, adherentes, generar, digamos, no solamente, digamos, entregas de lógicas clientelares, sino también mover gente. Y eso se requiere un recurso. Y las fundaciones pareciera que fue un mecanismo que eventualmente estuvieran ocupando para hacer esa movilización política y generar, digamos, ciertos nichos electorales que el día de mañana podrían, digamos, ser ser fidelizados, digamos, con el tiempo. Entonces, ahí hay un elemento súper político detrás de esto que a veces no estamos dimensionando, obviamente muy marcado por las lógicas de nepotismo, por las lógicas, digamos, a veces de corrupción que pueden eventualmente, porque eso, como han dicho, se tiene que probar, pero acá hay un elemento, para mí, un componente político muy, muy importante que habla de cómo la política crea mecanismos, y ahí está la relación entre política y dinero, finalmente, que siempre sale a flote en todo esto, cómo finalmente se hace política, de dónde se financia y en este caso, cómo los recursos del Estado son de alguna manera triangulados para esos fines. Entonces, yo creo que ahí hay un análisis que, como le dije yo, esto es una hipótesis, esto hay que probarlo, hay que ver qué relaciones, hay que investigar más, no en el ámbito judicial, sino en el ámbito de análisis político, digamos, pero no, teniendo los antecedentes que se han puesto a la mesa, no me parecería descabellado, digamos, esa estrategia. ¿Yo puedo meter la cuchara aquí? Sí, adelante. Yo creo que eso es clave porque recordemos que antes las fundaciones no cumplían el rol que hoy día están cumpliendo. Yo creo que tal vez ahí es donde tenemos que volvernos un paso atrás y poner ciertas reglas nuevas, dado lo que ocurrió, que lamentablemente nos lleva a prohibir cosas que podrían haberse realizado sin problema. Y me refiero a la participación de fundaciones con recursos públicos en actividades que son derechamente políticas. Porque una cosa es, y otras que no son derechamente políticas, como por ejemplo el llevar y poner agua en campamentos. Claro. Eso lo podría haber hecho una consultora, por ejemplo, con fines de lucro. O una empresa constructora, no sé, y haber pagado el Estado en vez de hacerlo directamente, pagar a una constructora. Usted va y compra estos bidones y cuánto valen tanto, usted va, lo instala y vale. Pero cuando es una entidad sin fines de lucro que tiene este discurso que es de discusión social, política, territorio, como le llaman, en el fondo está haciendo política, está haciendo campaña, está adelantándose, y cuando venga la elección le va a decir, bueno, ¿se acuerda que yo le traje ahora usted tiene agua? Bueno, vote por este candidato. Eso es nefasto. ¿Por qué? Porque además se entrecruza con los partidos políticos. Entonces tenemos partidos políticos muy regulados en la ley, muy normados, con mucho control del servicio electoral, de Contraloría, de tribunales y de mucho. Y por otro lado, tenemos estas fundaciones que no son partidos políticos, que no se rigen por las normas y que no tienen las restricciones en el uso de los recursos que sí tienen los partidos políticos, pero que con recursos públicos, porque son fundaciones que hoy día pueden recibir, está la ley 20.500, si no me equivoco es del gobierno de Bachelet, donde se permite esto,
pensando tal vez de buena forma, pero en la práctica tenemos partidos y fundaciones que cumplen un rol paralelo de partidos sin las restricciones de la ley de partidos y de votación y todo eso, pero que cumple esa función y que además puede recibir recursos públicos. Entonces, tal vez no permitir que ellos, y si usted quiere hacer campañas sobre discusión social, hágalo, pero con recursos privados, no con recursos públicos, porque si no, con la plata de los que están en el gobierno, y eso puede ser para para el anterior y para los futuros, con la plata de los que están en el gobierno termino multiplicando mi fuerza territorial de una forma que es a lo menos desigual respecto del que no está en el poder. Bueno, en evidencia ha quedado una candidata primero a parlamentaria, después a alcaldesa en Concepción, con unos cursos para limpiar rejillas y otras cosas que llaman la atención, y en eso, María Elena, le doy el punto. Aquí la situación de poner requisitos y de establecer qué hacemos y cómo se hace con recurso público tiene que definitivamente ser controlado. El caso contrario, lo que estamos viendo hoy día es solamente a lo mejor la punta de algo que es mucho mayor. Totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo con lo que decía tanto Juan Carlos como el diputado. Aquí claramente hay que volver a colocar el ahínco en lo que es fiscalización. Es un tema que yo creo que hay que ir ya asentándolo como discusión social. Y de alguna otra forma también me quedé pensando lo que estaban conversando de cómo quizás estamos entrando en una espiral de la política equivale a lo que Maquiavelo muchos años atrás dijo poder por poder. El problema es que cuando tú tienes una meta que es el poder en sí mismo, un fin y un objetivo, no tiene en sí mismo un fondo, ¿no? Poder por poder. Entonces, ¿cuál es tu meta final? Poder. Entonces, de alguna forma lo que estamos quizás visualizando acá es algo que dice el diputado muy bien, que tiene que ver mucho con estas ansias quizás de llamémoslo como la reproducción política, ¿no? Para sobrevivir tienes que reproducirte a un nivel tan rápido, tan grande. Y cómo tú te reproduces lo puedes hacer justamente con este tipo de mecanismos, en donde tú le vas, además de estar subsanando necesidades sociales, además estás, ¿cierto?, de alguna forma haciendo, digamos, trabajando la tierra previamente para plantar una especie de estrategia de clientelismo, se podría decir incluso político. Entonces, además pensemos, ¿qué se nos viene ahora? Se nos vienen las famosas elecciones municipales. Entonces tampoco era algo tan adrede. Sí. Entonces, claro, me quedo pensando, tarea para la casa, como dicen por ahí. Sí, yo lo que totalmente creo, y lo que estoy viendo con mis tres invitados, que todos tienen, yo también tengo responsabilidad, porque en un medio de comunicación, claramente también, así como se hacen seguimientos, tenemos la responsabilidad de ir aclarando situaciones que están ahí y que no están cumpliendo con la ley. Diputados, ustedes obviamente ahora tendrán que ver de qué manera se pueden de alguna manera aplicar, establecer, revisar legislaciones, pero no seguir permitiendo esto. Bueno, recordemos la Comisión Engel. La Comisión Engel analizó nuestra legislación en ese momento y determinó ciertas propuestas de modificaciones de ley precisamente porque habían pasos y procedimientos que no estaban siendo controlados y sugirió varias normas, algunas de las cuales avanzamos en ellas y otras que no se han llevado a cabo, que no hay proyectos de ley avanzando respecto de eso, y ahí están muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Yo sí quiero decir una cosa, efectivamente hay normas que permiten, como hablábamos recién, que las fundaciones recibieran recursos públicos y terminaran haciendo como actos de buena voluntad en ciertos sectores donde podría prestarse para después venir a cobrar la palabra y decir vote por, ¿ya? Y eso probablemente lo tenemos que analizar y no es conveniente que siga siendo una posibilidad. Pero las normas sobre probidad existen y son claras. No necesitábamos de otras normas para que esto no hubiera ocurrido, en el sentido de que no está permitido que yo le dé a una fundación donde yo estoy íntimamente vinculado y a lo que decíamos recién, o sea, eso ya está prohibido. O sea, si se hubiera cumplido la ley, esto no habría pasado. Ahora, de que faltaron normas y mecanismos que controlaran esto, estoy de acuerdo. O sanciones más altas, estoy de acuerdo. Pero lo que ocurrió está prohibido por la ley ya. Ahora, ¿podemos avanzar? Sí. Y vamos a necesitar un nuevo pacto nacional, como solemos decir cuando nos pasa algo así, un gran acuerdo nacional donde vamos a avanzar una agenda de probidad, pero yo creo que es indispensable. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno está reclamando más recursos y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregarle más recursos
a un gobierno como este o a un Estado que no tiene los mecanismos de control, porque también podría eventualmente ocurrirle a otro, no le ocurrió al gobierno anterior ni al anterior, Pero por alguna razón, pero podría eventualmente, ya a algunos se le ocurrió que no era una buena idea, aunque era muy burdo y ya los pillaron, pero podría eventualmente alguien hacerlo. Entonces, esa discusión creo que es importante que la tengamos hoy. muy bien, diputado, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, la academia, ¿qué decir? Pues Muchas gracias, ¿no? Decir por la invitación. Me sentí muy cómodo acá, así que cuando quieran invitarme, aquí estaré. muchas gracias. María Elena, esperamos tenerla pronto de retorno por la capital de la Araucanía. Ahí vamos a estar pronto la otra semana, Miguel, voy a estar por allá, así que ahí voy a dejarme caer. Aquí nos encontramos. Y agradecerles a ustedes la gentileza de este panel y a quienes han estado en la radio, en UFRO Radio, en la 89.3 en Temuco, en Angol 94.1 y a todos los que han estado en las señales de UFROvisión siguiéndonos. Muchas gracias. Nos encontramos en cualquier instante.